Hola, ¿cómo andan? Bueno, esperamos que estén bien. Esta es la tercera clase que vamos a desarrollar acerca del eje 3. La primera clase fue acerca del tema de Estado, la segunda en relación al modo de acumulación de capital y al modo de dominación a partir del texto de Bonnet. Y en esta clase vamos a retomar un contenido que nos quedó pendiente, que dijimos que lo íbamos a profundizar más adelante, y que tenía que ver en este contenido del eje 3. Ustedes todo esto lo tienen en el programa, recuerden guiarse a partir del programa. En el contenido 3.2 ven que había quedado pendiente el tema del caso del fracking y los conflictos territoriales en la región patagónica. Ese tema es el que vamos a desarrollar a partir de la lectura de un texto de Diego Pérez Roy, en el que se analiza la irrupción de los hidrocarburos no convencionales en la Argentina, por eso se llama Fracturando Argentina, promoción y resistencias al avance de los hidrocarburos no convencionales, porque el texto no solamente aborda ese proceso, ¿no?, de implantación del fracking, fundamentalmente en nuestra región, sino que además también visibiliza los conflictos, las resistencias, las luchas que se le oponen o que al menos plantean una crítica al impacto socioambiental que este tipo de prácticas económicas, productivas generan. Este texto es un capítulo de una compilación bastante más extensa acerca de estas problemáticas en toda América Latina. Para ordenar el texto, lo concreto es que vamos, a ir siguiendo algunas coordenadas conceptuales que plantea el autor. Sin lugar a dudas, el punto de partida para entender por qué irrumpen, por qué en un determinado momento se decide avanzar en la explotación de los hidrocarburos no convencionales, es lo que el autor plantea como una grave crisis energética. Particularmente en nuestro país se venía dando un ensanchamiento de la brecha entre la oferta interna de petróleo crudo y de gas natural y las necesidades energéticas del modo de acumulación de capital, ¿no? Es decir, cada vez había mayor necesidad de contar con hidrocarburos y la oferta interna cada vez era menor. Eso fue generando una pérdida de autoabastecimiento, ¿no? Es decir, perdimos como economía nacional la capacidad de autoabastecernos, de generar nuestro propio abastecimiento de combustible. Y llegó un momento en el que tuvimos que importar combustibles. Y esa importación de combustibles empezó a significar una gran cantidad de divisas, fundamentalmente de dólares, destinados a la compra de estos combustibles, lo que fue generando desequilibrios macroeconómicos, ¿no? Cuando ustedes escuchan que había o que hay dificultades en la balanza de pagos o que hay déficit comercial, se está haciendo alusión a este tipo de desequilibrios, ¿no? Es que necesitamos más dólares de los que tenemos para comprar, por ejemplo, en este caso, combustible. Entonces, hay un punto de inflexión en esta crisis energética que tiene que ver se da entre 2011 y 2012, que es cuando finalmente irrumpen los hidrocarburos no convencionales en la agenda pública. Fundamentalmente por este desequilibrio de la balanza comercial, ¿no? Porque entre el 2003 y el 2011
los gastos en el sistema energético implicaron un incremento del 715%. Entonces se decidió, en primer lugar, llevar adelante una reforma del marco jurídico, del marco legal, que permitiera este tipo de actividades, que las promocionara, ¿no? Entonces, cuando uno revisa, y esto es un poco lo que explica el autor, encuentra que la sanción de la ley 26.741 en 2012 tuvo que ver fue como el puntapié inicial de una nueva política hidrocarburífera en la Argentina que disponía la integración de capital público y privado, nacional e internacional, para que se conformaran alianzas estratégicas que se dirigieran a la exploración y a la explotación de hidrocarburos, tanto convencionales como no convencionales. Ahora vamos a ver la diferencia entre esto de lo convencional y lo no convencional. Pero lo concreto es que buscaban, esta ley es una expresión del intento de sustituir las importaciones de hidrocarburos, es decir, volver al autoabastecimiento, ¿no? a producir hidrocarburos para garantizar la satisfacción de la demanda interna. Entonces, esta ley es clave para entender ese proceso que se dio en 2012 de recuperación del control de lo que todos conocemos como YPF, es decir, como los yacimientos petrolíferos fiscales, para fundamentalmente impulsar la extracción de hidrocarburos de formaciones no convencionales, es decir, lo que hasta ahora no se venía haciendo. Entonces, para poder avanzar en el análisis de este proceso, podemos dividir analíticamente tres grandes coordenadas, tres grandes ejes que nos propone el autor. En primer lugar, el autor va a desarrollar las condiciones sistémicas que impulsan esa explotación de hidrocarburos no convencionales. Entonces vamos a revisar cuáles son las condiciones que posibilitaron, que impulsaron esa explotación. Luego, en segundo lugar, ver cuáles son las peculiaridades técnicas, es decir, cuál es la tecnología, cuáles son los conocimientos científicos y tecnológicos requeridos y las prácticas requeridas para llevar adelante este tipo de explotación. Y finalmente, las resistencias, los conflictos que este tipo de proyectos genera. Esto es importante para que ustedes se focalicen en estas tres grandes coordenadas del texto, porque hay un montón de otra información, como en todos los textos, que puede resultarle confusa, compleja. Entonces, los invitamos a que focalicen en estas tres coordenadas. Cuando el autor desarrolla las condiciones sistémicas que impulsan la explotación, hace un poco de historia y también apunta a procesos que no son solo ni de nuestra región patagónica ni de la Argentina, sino que son procesos a nivel de la mundialización de la acumulación de capital, ¿no? Que un poco ya lo estuvimos viendo anteriormente. Lo que muestra el autor es que fundamentalmente el sistema capitalista, el modo de producción capitalista, es un modo de acumulación que se basa fundamentalmente en un tipo de producción que requiere grandes cantidades de energía. Y que esa energía, por cómo se ha diseñado y por cómo se ha construido las tecnologías, la forma de los procesos de industrialización,
ha apuntado a el tipo de energía, a recursos energéticos de tipo no renovables, lo que conocemos como carbón, petróleo, gas natural y uranio. Esos recursos se denominan no renovables justamente porque hay una cantidad determinada y porque no se pueden producir, no son, digamos, no pueden ser artificialmente producidos o reproducidos, ¿sí? Sí pueden ser extraídos, pero no reproducidos. Entonces, por eso son no renovables, ¿sí? Porque hay una cantidad determinada y esa cantidad tarde o temprano se va a terminar, es decir, es finita. Pero lo concreto es que la explotación de estos recursos energéticos no renovables fue lo que permitió, lo que aún permite, la posibilidad de intensificar la agricultura, ¿no? Entonces, todo el proceso de mecanización, de desarrollo de fertilizantes, pesticidas, herbicidas, el desarrollo de herramientas que utilizan intensivamente más energía, además de todo ese combustible que requiere, ¿no? El transporte y el comercio vinculado a la agroindustria, lleva a una altísima demanda de estos recursos energéticos no renovables. Y lo concreto, un dato muy importante y relevante que plantea el autor es que el 80% de la matriz energética del mundo se basa justamente en estos combustibles fósiles, ¿no? En estos combustibles que no son renovables y que, por lo tanto, su escasez amenaza a la propia reproducción del capitalismo. Y lo que señala el autor es en que entonces nos encontramos en una fase de ese capitalismo en la que los estados nacionales y los capitales transnacionales desenvuelven una carrera por lo que queda, ¿no? Por lo que queda de esos recursos energéticos no renovables. Y lo que queda no es mucho, ¿sí? Por eso, esto explica por qué en determinado momento se decide avanzar en la explotación de aquellos recursos que se denominan no convencionales, ¿sí? Justamente para profundizar y confirmar lo que acabamos de plantear, el autor hace toda una introducción recuperando algunas categorías del marxismo que nosotros vimos ya en el eje 1, en qué consiste acumular capital, cuáles son los elementos que entran en juego. Y acá plantea, ¿no?, que detrás de ese modo de acumulación hay una dinámica conflictiva y que la verdad es que ese modo de producción requiere una generalización del régimen energético justamente para satisfacer, ¿no?, los requerimientos de la demanda creciente. Y muestra, ¿no?, es impactante cómo entre 1800 y 2008 hay una gran desproporción entre cómo crece la población a un 663%, mientras que el consumo de energía mundial de no solo esa población, sino del modo de producción de vida de esa población es de un 2180%, ¿no? Entonces hay una presión sobre ese régimen energético en relación a los procesos de desarrollo capitalista muy importante, muy fuerte, ¿sí? Bien, entonces esto lleva a que durante mucho tiempo la energía fuera entendida como un derecho ciudadano y que al impactar esta escasez empezara a transformarse en esta idea de recursos estratégicos o más bien de commodities exportables, es decir, de mercancías dispuestas a la rentabilidad del capital. Entonces, en la última década, los hidrocarburos se convirtieron en recursos estratégicos de las economías nacionales y se transformaron en el sostén energético para el modelo de acumulación a escala mundial,
¿sí? Por eso los hidrocarburos, en tanto recursos estratégicos y no pensados como energía, ¿no? En términos de derecho ciudadano, se transforman en recursos directamente sujetos a la maximización de las ganancias de fundamentalmente capitales privados. Luego el autor, en el análisis de estas condiciones, va a trabajar, va a reconstruir qué ha pasado con, cuál fue el camino, cómo se dio el camino para que en la Argentina estos recursos se transformaran, ¿no?, en commodities exportables. Se remonta, hace una breve historización, nosotros simplemente vamos a apuntar a ver cómo se dio ese proceso de privatización. Digamos, ustedes saben que, bueno, YPF es creada como una empresa estatal y que entre 1999 y 2012, ¿sí?, es una de las empresas de servicios públicos privatizadas, ¿no? Esto en el marco de las privatizaciones de casi todas las empresas de servicios públicos bajo el neoliberalismo, ¿no? Entonces, luego de todos esos años de estar a cargo y bajo el control de un grupo inversor español denominado Repsol, YPF, los yacimientos petrolíferos fiscales, empiezan a tener algunos problemas. El primer problema que señala el autor es el agotamiento de los yacimientos. ¿Por qué? Porque en general hubo una desinversión en la exploración y en el mantenimiento de la infraestructura. Entonces, en realidad, durante esos años de privatización, se explotó, se extrajo todos los recursos, todo el petróleo de aquellos pozos que ya estaban y no se hicieron nuevas exploraciones, no se invirtió ni siquiera en el mantenimiento de infraestructura para poder garantizar la continuidad de esa producción. Luego, luego además se dio un proceso muy complejo que el autor denomina, que lo plantea en términos de un abierto chantaje al gobierno nacional. Fundamentalmente ya hablando del kirchnerismo, ¿no?, de la última etapa de la privatización, ahí entre el 2010 y 2012. Fundamentalmente, ¿por qué habla de chantaje? Porque este grupo lo que hacía era bajar la extracción, ¿no? Esto, ustedes saben que cuando un producto escasea, aumentan sus precios. Y además eso empezó a amenazar el autoabastecimiento, es decir, que ya no había combustible suficiente para autoabastecer a la economía y a la población argentina. Además, otro punto que señala el autor es que esta empresa privatizada fue generando una recomposición de los márgenes de rentabilidad porque equiparaban los precios locales, los precios del combustible que los argentinos consumíamos, con los precios a tarifas internacionales, ¿no? Entonces, ellos nunca perdían. ¿Por qué? Porque incluso en el mercado interno, el combustible se pagaba, aún se paga, a precio internacional, ¿no?, a tarifa del petróleo a nivel mundial. Bueno, concretamente esto llevó a que, como mencionábamos anteriormente, en 2011 la factura, el importe por la importación de combustibles fuera el principal factor del desequilibrio fiscal. Todo este proceso entonces derivó en que en 2012 se diera la recuperación del control de YPF. Si bien discursivamente se planteó la recuperación de la soberanía energética y la estatización de YPF, en realidad
tanto legalmente como en el modo de funcionamiento de la empresa, YPF se convirtió en una sociedad anónima, es decir, una forma jurídica en la que se posibilita la constitución de socios estratégicos. Un socio estratégico que pronto, ya en 2013, tendría nombre y apellido y sería nada más y nada menos que la petrolera estadounidense Chevron. Pero también otros, ¿no? Otros integrantes, otros accionistas que estuvieran interesados en esta nueva etapa de la empresa de YPF, en la que el rol de Argentina a nivel mundial sería convertirse en cabecera de playa, ¿no?, de la explotación de los no convencionales en la región. Es decir, convertirse en un laboratorio de pruebas, fundamentalmente en nuestra región, la región de la Patagonia, en un laboratorio de pruebas para el paquete tecnológico del fracking, ¿no?, de la hidrofractura. Lo concreto es que cuando hablamos de este paquete tecnológico, el autor explica detalladamente en qué consiste, cuáles son sus implicancias, cómo funciona, y para ser sintéticos, ustedes tienen todo el material a disposición. Concretamente, cuando hablamos de fracking y de la explotación de recursos no convencionales, hay una diferencia muy importante con el petróleo convencional, ¿no?, con el petróleo o el gas natural convencional, ¿no? Porque justamente los no convencionales se denominan así porque el tipo de, primero, porque están alojados en formaciones rocosas que requieren técnicas de exploración y de explotación también no convencionales. Ese paquete tecnológico del fracking implica una técnica de estimulación de los yacimientos, produciendo microfracturas en la formación rocosa, como decíamos, ¿no? ¿Por qué? Porque de esa manera es como inyectarle agua, ¿no?, a una roca, se le va generando mayor porosidad y permeabilidad. Es decir, se bombean fluidos, en esos fluidos hay determinada composición de agua, mucha agua, y de químicos, y también un componente que se utiliza justamente para elevar la presión es arena, ¿sí? Entonces las fracturas van desde el pozo de perforación, desde donde nosotros vemos la torre, pero tenemos que saber que se extienden por cientos de metros hasta la roca en la que está reservado eso que se quiere extraer. En nuestro caso en general se llama shale oil, también está el tail oil. Bueno, y lo concreto es que entonces concretamente lo que se hace es fracturar la tierra, fracturar la roca madre para recuperar el hidrocarburo no convencional. Los desechos, digamos, toda esta cantidad de agua, de arena y de químicos generan, ahora vamos a ver un poquito más adelante, un fuerte impacto no solamente ambiental, sino social, cultural y ambiental. El autor detalla y separa analíticamente las técnicas de extracción de los hidrocarburos no convencionales. Y es interesante saber de qué estamos hablando cuando hablamos en general, desde el sentido común, del fracking, ¿no? Entonces, el fracking o la fractura hidráulica es justamente lo que tiene que ver con esta técnica puntual de bombeo de fluido, ¿sí?, con un agente de apuntalamiento, que por lo general es arena, a una elevada presión,
con el propósito de producir estas microfracturas en la roca que almacena los hidrocarburos. Y dijimos que entonces se cubre una gran extensión que no solamente es vertical, sino que no solamente tiene que ver con la profundidad de la perforación, sino que acá está la combinación con la perforación horizontal, tiene que ver con avanzar no solamente metros, sino a veces kilómetros de manera horizontal, ¿no? Porque de esa manera, a través de la segunda técnica de la perforación horizontal, se maximiza, ¿no?, el área rocosa al que tiene alcance esta fractura hidráulica, ¿no? Entonces tal vez nosotros vemos la torre aquí, pero eso lleva horizontalmente, ¿no?, una extensión, a veces incluso de kilómetros, ¿no?, para poder recuperar estos hidrocarburos no convencionales. Bueno, acá tienen de manera bastante gráfica y detallada, entonces, cómo se da el fracking o la fracturación hidráulica, que como dijimos, por lo general está acompañada de la perforación horizontal. Fíjense que la gran cantidad de material que se necesita está compuesto por agua, ¿sí? Por mucha agua, más que nada el 99,5% es agua y arena, que va, ¿no?, fluye a través de tuberías de acero. Y el 0,5% son químicos. Lo que pasa es que esos químicos son los que directamente ya alteran la calidad del agua. Ese agua es irrecuperable, ¿no? Es un agua que ya avanza contaminada, pero además contamina la napa, ¿no? Contamina las napas de agua y los suelos. Las consecuencias que se señalan en general tienen que ver con, bueno, esto que estábamos señalando, problemas de sustentabilidad del agua, también la emisión de gases, ¿no?, a lo que todos conocemos como aportando al efecto invernadero. También hay una fuerte contaminación acústica, ¿no?, por los ruidos, ¿no?, por la sonoridad que genera este tipo de explotación. Contaminación del agua, atmosférica, y también claramente el impacto a ecosistemas, ¿no?, la flora, la fauna y también la vida humana. En este sentido, hay antecedentes. El autor reconstruye y señala varios de estos casos y de estos problemas que genera el fracking, que no son inventados por terroristas ambientales, como algunos señalan, sino que son el resultado de las propias experiencias de fracking. Como decíamos, el punto más controversial es el bombeo de compuestos químicos en la tierra. Por eso el fracking está prohibido en varios lugares del mundo. Señalemos que en diversos estados y municipios de los propios Estados Unidos, de Norteamérica, entre ellos Nueva York, ¿no?, entre otros. En Europa también está prohibido en todo el territorio de Francia y de Bulgaria. Tiene algunas moratorias y regulaciones en zonas de España, Reino Unido, Alemania, Holanda, Dinamarca, Suiza, entre otros lugares de Europa. Pero como verán, no es una práctica habilitada y desregulada. Y también está prohibido en Oceanía, es decir, en Australia y en Nueva Zelanda. Sabemos de diferentes experiencias de contaminación y de fuerte impacto. La más significativa y cercana es la contaminación
de esta empresa de Chevron, el socio estratégico de YPF, en un país cercano, como es Ecuador. Ese juicio que gana Ecuador contra la empresa Chevron implicó que se reconociera que esta empresa volcó 80.000 toneladas de residuos petroleros sobre 500.000 hectáreas en la zona del lago Agrio, que es uno de los lagos, una de las reservas que conforman lo que nosotros conocemos como la Amazonia, ¿no? En la parte ecuatoriana. Produciendo altísimos daños a la biodiversidad, pero fundamentalmente y también a las comunidades indígenas que allí habitan desde tiempos ancestrales. Concretamente, este antecedente nos sirve, ¿no? Y este contexto general nos sirve para entender el impacto que tiene Vaca Muerta en nuestra región y el interés, ¿no? ¿Por qué es un foco de atención y de interés a nivel mundial? En esta carrera de quedarse con lo que queda, se decide avanzar sobre esta reserva única en el mundo. Está dentro de las primeras reservas de hidrocarburos no convencionales, y como ustedes pueden ver, es una roca madre sumamente extensa, ¿no? Que abarca el sur de Mendoza, gran parte del norte y centro de la provincia de Neuquén y una pequeña parte de La Pampa y de Río Negro, ¿sí? Pero es una extensión sumamente importante y compleja, ¿no? En la medida que incluye a diferentes provincias. Lo cierto es que a partir de estos mapas podemos ver que el corazón de Vaca Muerta, sin lugar a dudas, está localizado en la provincia de Neuquén y de aquí, ¿no? de la zona centro y de Neuquén. Bueno, nosotros ahí en el texto y a partir de información que circula, ustedes saben que entonces Añelo, Rincón de los Sauces son la zona más afectada directamente por el avance del fracking, pero también Allen, Fernández Oro, ¿no? Algunas zonas de Cinco Salto, para mencionar ciudades cercanas. Entre los impactos ambientales hay una novedad y hay algo muy preocupante que tiene que ver con que a partir de la explotación de Vaca Muerta se han empezado a producir sismos, ¿sí? Pequeños terremotos, movimientos de tierra que hasta este momento no eran usuales en la zona. Ustedes acá tienen un mapa bastante actualizado en el que pueden ver cómo, en primer lugar, la cantidad y la extensión de pozos de fracking, ¿no? Los verdes son pozos de fracking y los triangulitos celestes son pozos sumideros, ¿sí? Miren la cantidad. Bueno, ahí, a partir de este estudio que realiza el Grupo Interdisciplinario de Estudios Ambientales de la Universidad del Comahue, fíjense que tenemos, por un lado, diferentes registros de sismos, ¿sí? Un sismo registrado de un
4,2 en la escala de Richter, que es esta estrella roja, ¿sí? Muy cerquita de Agnello. Luego, en las estrellas amarillas son los sismos registrados entre el 1 y el 4 de junio de ahora, de 2020. Son todos estos, ¿sí? Amarillitos. Y las estrellitas celestes son sismos registrados por un instituto, el INPRES, el 5 de junio, ¿no? Tenemos 1, 2, 3 sismos registrados el mismo día. Bueno, esto tiene un impacto importantísimo, porque desde que se agrieten las viviendas, se genere un impacto sobre la fauna, sobre la vegetación y fundamentalmente, y a esto un poco apunta el final del texto, a, digamos, distorsionar y destruir y despojar a las comunidades indígenas que viven en los territorios cercanos y afectados por este tipo de actividad. Bueno, en esta parte del texto ustedes van a encontrar también una reconstrucción del surgimiento de los movimientos insurgentes contra la acumulación por desposesión, viendo que esta acumulación por desposesión tiene diferentes rostros, diferentes manifestaciones. El autor menciona el agronegocios, ¿no? Con todo el monocultivo de la soja y el impacto de las fumigaciones en provincias como Entre Ríos, como Córdoba, como Buenos Aires. También otro rostro de esta acumulación por desposesión tiene que ver con la megaminería a cielo abierto, y entonces todas las provincias más vinculadas, digamos, cordilleranas, como son San Juan, Catamarca, La Rioja, también, ¿no?, enfrentan y viven las consecuencias de la megaminería a cielo abierto. Por poner un ejemplo, la contaminación con cianuro de Jáchal, ¿no?, del río en Jáchal, en San Juan. Y en relación a la megaminería, el autor menciona un punto de inflexión muy importante a nivel de las luchas en el país, pero también a nivel del mundo, que fue el no a la mina que el pueblo de Esquel antepuso en 2003. Y bueno, a partir de allí se fueron dando, ¿no?, diferentes movimientos insurgentes contra este tipo de actividades extractivas fuertemente contaminantes. En nuestra región particularmente, quienes protagonizan estos conflictos con las empresas petroleras, y acá convengamos que esto no empieza con el fracking, sino con la explotación ya de petróleo convencional, ¿no?, pero que se acentuó y se agravó con la avanzada de la hidrofractura. Bueno, son las comunidades mapuches, ¿no? Y esto queda clarísimo cuando el autor registra, plantea que desde 2005 hay una fuerte judicialización del mapuches. Hay 347 mapuches imputados en causas penales, ¿sí? Y que todavía en 2015 había 42 causas penales vigentes. Hoy podemos decir que son más, que hay más cantidad, porque la estrategia de intervención del Estado, fundamentalmente en el plano provincial, es intervenir en estos conflictos a través de la criminalización. Una de esas formas, esto lo vamos a trabajar bien en la clase que viene, pero una de las estrategias, de los procesos dentro de la criminalización, es judicializar los conflictos para convertir en delincuentes a aquellos que están protestando, ¿no? Entonces la criminalización sirve como una forma de amedrantamiento y de hostigamiento ante las acciones de protesta, que busca no solamente castigar
a quienes están frenando, llevando adelante, obstaculizando, ¿no?, el avance, en este caso del fracking, a través de, no sé, un corte de ruta o de un bloqueo o diferentes acciones de protesta, sino también escarmentar de manera ejemplificatoria a todos aquellos que o decidan apoyarlos o decidan protagonizar este tipo de conflictos. Hay un punto de inflexión sumamente relevante que es cómo en el marco de el propio gobierno del kirchnerismo, ¿no?, que se planteó siempre como defensor de los derechos humanos y de no reprimir la protesta social, como el acuerdo YPF-Chevron, ¿no?, y su aval en la legislatura de Neuquén el 28 de agosto de 2013 se dio en el marco de una represión a los actores y sujetos que movilizaron para, protestar en contra de la firma de ese acuerdo entre YPF y Chevron. Una represión que duró 8 horas, con diferentes impactos, diferentes efectos. El más grave fue la herida de un docente de historia que aún hoy tiene alojado una munición en su pulmón y así otros heridos, ¿no? Este fue el más grave por parte de la Policía Provincial de Neuquén, que garantizó, ¿no?, que a través de la coerción, de la fuerza física, de la violencia estatal, se firmara este acuerdo entre YPF y Chevron. Bueno, para ir terminando, hay diferentes relevamientos, ustedes pueden buscar, incluso el autor hace referencia a diferentes conflictos, fundamentalmente en la provincia de Neuquén, pero también en la provincia de Río Negro, con, el impacto de este boom de los no convencionales en nuestra región y con los conflictos y las formas de resistencia que se oponen a la avanzada y a los efectos de este tipo de explotación. La clase que viene, nosotros entonces, a partir de este planteo, nos vamos a meternos y a profundizar en esta forma particular del Estado de intervenir en los conflictos sociales que denominamos criminalización. Fundamentalmente de la protesta, pero también de la pobreza, ¿sí? Espero haber sido clara. Si tienen alguna duda, algún comentario, lo pueden compartir a través de los foros y del chat. Y recuerden que todos estos conceptos les sirven para ir pensando el trabajo integrador en el que ustedes mismos van a poder brevemente analizar y plantear estos conceptos vinculados a una noticia o una situación particular, ¿sí? Nos estamos viendo pronto y cuídense mucho.